Hace aproximadamente una semana atrás, la persona con quien vamos a dialogar a continuación es el diputado provincial por Entre Ríos, estamos hablando de Eduardo Solari, peticionó para que finalmente se reglamente la ley de agroecología, una ley que fue sancionada el año pasado en la provincia de Entre Ríos. Sobre este y otros temas vamos a estar charlando a continuación. Gracias por venir, Eduardo. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Bueno, ¿por dónde arrancamos a hablar? Sobre todo de lo que tiene que ver concretamente con esta ley que falta todavía la reglamentación en la provincia. Sí, en particular, la verdad tiene relación con un fallo de una jueza de la provincia de Santa Fe, que se empezó a implementar en enero y ahora en febrero han prometido resultados ya acerca de los controles. Se detectaron agroquímicos en frutas y verduras, producidas sobre todo en el cordón frutícola de la ciudad de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Son dos, a su vez, los mercados concentradores de frutas y verduras de Santa Fe y Rosario son de los más importantes del país, entre otras cosas. En la costa del Paraná, sobre todo en la ciudad de Paraná, en las ciudades Diamante, Victoria, Gualeguay, etcétera, comemos frutas y verduras en un 90% producidas en la provincia de Santa Fe, o en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad de Rosario. Los comerciantes, los verduleros, digamos, compran en los mercados concentradores de Fisherton y de la ciudad. Tremendo de dato ese, no sabía sí. Se está trabajando, se ha trabajado en los últimos años para que vuelva a tener la ciudad de Paraná, en este caso, un cordón de productores como tuvo en otras épocas, pero bueno, un proceso muy lento. Y la mayor cantidad de fruta y verdura se consume, proviene de la provincia de Santa Fe. Sobre todo, insisto, en la costa del Paraná, ¿no? En la ciudad de Paraná en particular. Y bueno, entonces este fallo nos interesó mucho porque hablaba de que se había detectado en estos lugares agroquímicos y yo le pido al gobernador, mediante nota, además de reglamentar la ley, es que se ajusten los controles en los ingresos, sobre todo en el túnel, en el puente de Rosario Victoria, los controles para detectar o no la presencia de estas sustancias contaminantes que hacen muy mal en algunos casos a la salud, ¿no? Estamos hablando de la salud humana. Que se ajusten los controles, por supuesto que se insistan los controles además de nuestros propios productores, porque es una cuestión internacional esto de cuidar los alimentos. Sí, por supuesto, y inclusive te sumo, Eduardo, que hoy está la discusión de hasta dónde puede llegar a utilizarse los agrotóxicos, agroquímicos, sobre todo para fumigar. Porque hoy, por ejemplo, en este programa, el ministro de la Producción, Costamaña, el ministro de la Producción de acá de la provincia de Santa Fe, dijo que hasta cierta cantidad de metros se podía. Y hay también una oleada de legisladores que opinan absolutamente lo contrario. Y también hay presentaciones judiciales, cautelares, o sea, hay, digamos, una normativa, digamos, inclusive supranacional de esa regulación de cuántos metros por ejemplo, de escuelas, de lugares, digamos, es la misma discusión que se dio en Entre Ríos durante todo el año pasado. El año pasado esta situación. Sí, bueno. Así que, en primer lugar, es poner, hacer público estos fallos que son muy buenos, la verdad, lo de la jueza, en este momento se me escapa el apellido, una jueza civil de la provincia de Santa Fe. Hay que decirlo, los medios vienen muy bien para que la gente se entere que puede llegar a la justicia y obtener fallos favorables para que se controlen los alimentos que consumimos los seres humanos. Y eso es muy importante en un principio. Y además pedirle al Poder Ejecutivo, que es el que maneja obviamente los organismos de control, que se intensifiquen los controles, sin entrar en fanatismo. Acá yo creo que no hay que entrar ni en un fanatismo ambientalista, pero tampoco en un fanatismo productivista, bueno, cueste lo que cueste. Los que pusieron el grito en el cielo fueron justamente los representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, por ejemplo. Por supuesto, entonces, exactamente. Así como hay ONGs que están estudiando hace muchísimo tiempo este tema y lo abordan desde el punto de vista humano, todo de la salud, ¿no? Hay otros, digamos, que apuntan directamente al lobby. Lo que se tiene que terminar es un poco el lobby empresarial, ¿no? Exactamente, porque se pueden lograr puntos en común.
Acá nadie habla, tanto la provincia de Santa Fe como la provincia de Entre Ríos, vivimos en parte gracias al campo, esto hay que decirlo, y hay que defender la producción del campo, de nuestros productores, pero lo que no significa que dejemos tampoco que los agroquímicos lleguen a todos lados, a la escuela o a los alimentos que vamos a consumir, porque estar haciendo un disparate, ¿cierto? Producir para envenenarnos entre nosotros tampoco. Y tampoco hay que ponerle también freno a algunas posturas que son también muy extremas, ¿no? De que no se puede producir más nada, que... ¿Y cómo ha sido la reacción de Bordet, por ejemplo, del gobernador Bordet? Bueno, todavía no he tenido una respuesta. La nota le tiene que haber llegado concretamente, le mandamos la nota ya hace unos 10 días. No he tenido una respuesta concreta, esperamos tenerla en los próximos días. Sabemos cómo son a veces los tiempos políticos, sabemos que él mismo, el Poder Ejecutivo, en los últimos años han tenido entre los propios legisladores del oficialismo y los propios legisladores de la oposición, lo que decíamos recién, hay posiciones encontradas, pero en este caso en particular de las frutas y verduras creo que sí se puede actuar rápidamente, porque además en primer lugar hay que detectar si son agroquímicos que provienen de otro tipo de plantación del resto del campo o son, como dicen algunos, agroquímicos especiales y puntuales que se utilizan los productores de frutas y verduras o a veces en los propios mercados concentradores como conservantes. Como conservantes. Entonces, esto es lo primero que hay que determinar y hay que hacer los controles correspondientes, que además están estipulados por leyes viejas, es decir, siempre se debió hacer, sino que esto es muy nuevo, de que aparecen cada vez más, se ven presencia en los alimentos, en el agua, en los ríos, en los arroyos, bueno. Hay que tener cuidado sin entrar en cuestiones irracionales que no nos van a llevar a ningún buen resultado. ¿Quién sería la autoridad competente? ¿Quién sería la autoridad competente de la provincia de Entre Ríos para hacer este control? Es la Dirección de Bromatología de la provincia. Se hacen los controles, pero hay que intensificarlo. Y hay que, me parece... Yo no he visto nunca yo viajo todos los días para nada. Informes. Yo no he visto nunca un control de bromatología. No, se han hecho, pero, a ver. Hasta vi uno de fauna, sí, pues, cada 10 años. Pero se hacen controles de los camiones, pero no se toman muestra, que otro. Específicamente la jueza lo que manda, el fallo manda a tomar muestra, que es lo que corresponde. Claro. Inclusive en las verdulerías. Pero por lo pronto en los mercados concentradores hay que tomar muestra, no hay otra manera de determinarlo. No es que cómo va cargado el camión, eso es otra cosa, que eso se controla. No es si la fruta o la verdura está machucada, ¿no? Por otras razones, si le faltó frío. Acá estamos hablando de tomar muestra para efectivamente saber si tienen o no presencia de sustancias tóxicas. Usted habló también de la elaboración de un protocolo propio, precisamente para poder controlar, incentivar los controles, pero también mantenerlos en el tiempo. Efectivamente. Ahora, si hay un punto en común entre las dos provincias con respecto a esto, ¿no se tendría que armar justamente un acuerdo articular, bilateral, digamos, de legisladores inclusive, para poder generar justamente mayor poder de presión, porque que se tome bien, digamos, esto de presión, porque hay veces que si no hay reacción de parte de la ciudadanía, de los representantes y tampoco de los medios de comunicación, no se logran cambiar las cosas. Efectivamente, yo creo que por lo pronto deben venir, es un protocolo efectivamente, donde venga ya el cargamento con muestra, con un certificado de que se tomaron muestras. Lógicamente que las muestras tendrán su periodicidad, no se pueden hacer todos los días, pero hay que tomar muestras de los diferentes cultivos, de las diferentes cosechas que se van haciendo de cada una de las frutas y verduras, y bueno, deben estar a la vista, deben informarse a la opinión pública, esto es muy importante, y hacerlo también con los propios productores en el caso de Entre Ríos, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo, sino que esto surge por el fallo de la jueza, que ha hecho un trabajo muy importante, ¿no? Porque el fallo final es producto de muestras que se tomaron y que demostraron la presencia de agrotóxicos. Acá no hay ninguna cuestión jurídica agarrada de los pelos ni ninguna suposición. Son muestras contundentes de que había presencia de agrotóxicos en los mercados concentradores, por lo menos de Santa Fe y de Rosario. Si puedo cambiar de tema... Ya sé que ibas a preguntar, iba a apuntar a lo mismo. Si alguien quiere seguir con el tema de agrotóxicos, si no, le quiero hacer una pregunta. Usted es un diputado provincial por la UCR. Sí.
¿Cómo le explica a la gente que vota la UCR, que tiene un sentimiento militante incluso por la Unión Cívica Radical, que tiene como norte las banderas de Alem, de Irigoyen, de Alfonsín, esta noticia tan tremenda de la condena a un intendente radical en Paraná, Sergio Barisco, acusado de ser partícipe necesario de maniobras de narcotráfico y haber cedido parte de su municipio para el andamiaje de la venta y el transporte de drogas? Bueno, ahora ya no hay nada que explicar, hay un fallo de la justicia, claro, ¿cierto? Por ahora se va a apelar porque recién el 10 de febrero se van a leer los fundamentos, después de la lectura de fundamentos los abogados van a apelar, obviamente, esto va a llegar a los tribunales federales de Buenos Aires. Bueno, hay un fallo, ¿no? Según la justicia ha habido relación, yo sigo creyendo que Barisco, obviamente, y los implicados no tienen nada que ver. El fallo un poco cambió como venía el sentido, si no se lo acusa a Barisco en particular de haber sido, sino de partícipe necesario para que se pudiera comercializar a través de contratos que se hicieron en la municipalidad para ello. Creo que es un fallo que merece una revisión, como corresponde, pero por ahora no hay nada que explicar, hay que leer. Acusación del tribunal que respeta la acusación obviamente de primera instancia de Juan Ríos, que tuvo confirmación en la Cámara de Casación, ¿no? Sí. Digo esto porque llegó al tribunal finalmente, el juicio terminó en la Justicia Federal de Entre Ríos. O sea, ¿usted no cree que Barisco haya participado activamente haya montado un narcoestado? No, eso no solo no creo, sino que estoy seguro que no es así, porque además yo participé del gobierno hasta el 10 de diciembre, eso no es así. Y muchos, obviamente no tuvimos nunca ni siquiera una citación para nada, es decir, la inmensa mayoría de lo que participamos. Ahora, ¿tenía influencia Tavicelli en toda esta...? ¿Tenía influencia, digamos, acá hubo una la municipalidad? O sea... Hubo una relación política en la campaña, evidentemente, que fue desacertada. Yo personalmente jamás participé en eso. Una relación política con esta persona, Celi, que en ese momento además no tenía ningún juicio por narcotráfico en ningún fuero. Pero la sociedad paranaense sabía que si se sabía y Celis eran los grandes narcos de la ciudad. Si se sabía que era así, hubieran intervenido la justicia y la policía federal como corresponde, ¿no es cierto? Porque uno no puede estar juzgando a gente que no tiene ningún problema en la justicia. Esto también es un reclamo que hay que hacerle a los jueces. Había un libro escrito por Daniel Enz, esto es así, estaba mencionado, había publicaciones mencionadas. Hay fiscales que debieron actuar entonces. Porque esto de pedirle a los políticos que vayamos a una reunión y le pidamos certificado de buena conducta a la gente cuando no interviene la justicia y la policía, es un poco sacarse la responsabilidad de las manos o no entender nada como se hace en las campañas, ¿no? Uno va a una casa en una campaña, hay 50 personas, o va en un acto y puede haber homicida, ladrones, Sí, y además... Si hay un homicida que no tiene un juicio, bueno, el problema es que no lo investigó la justicia y la policía. Pero usted aclaró recién que no participó absolutamente en nada de aquel momento. Exacto. Ahora, en aquel momento, si usted hubiese tenido la posibilidad, le hubiese dicho: mirá, Sergio, se dicen muchas cosas a este muchacho, evitemos meter la pata. Pero la contestación razonable también que me puede dar una persona así, estas son decisiones individuales, ¿no es cierto? Sí. Yo no participé en eso. Ahora, si la otra persona a mí me dice, sí, pero ¿por qué no voy a ir a un acto organizado por si no tiene nada que responder ante la justicia? Y también tiene razón. Por más que esté en un libro, por más que esté en un diario. Acá hay un tema que para mí es central en esto y en todos los hechos de corrupción que ha habido en el país, en todas las provincias argentinas, desde hace muchísimos años. La justicia no interviene con la celeridad que debe intervenir. No interviene, y ni que hablar, interviene, y desde que empieza el juicio, el tema en la justicia, hasta que termina, han pasado 2, 3, 5, 8, 10 años o nunca más, ¿no? Para pimponear, para aprovechar el tiempo, Eduardo, Uribarri, embajador en Israel.
7 procesamientos tuvo. Yo lo dije públicamente, es una barbaridad, es una barbaridad. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista ideológico. Entre otras tantas barbaridades del kirchnerismo, se caracterizó en sus opiniones sobre política internacional de levantar posiciones extremas de países árabes que han pedido la desaparición del Estado de Israel, nada más y nada menos. Esa es la posición ideológica del kirchnerismo durante muchísimos años. Ahora, últimamente, no se han referido más a esto. Pero en particular, además de ser Urribarri del riñón ideológico y político del kirchnerismo, en los años que el kirchnerismo gobernaba, ¿no? Porque también venía de otros riñones anteriores, ¿no? Además de eso, en el caso de Urribarri, tiene un juicio, por ejemplo, que debe hacerse ahora en abril. Tiene instancias abiertas por enriquecimiento ilícito, por actos de corrupción. Es decir, una barbaridad. Yo lo pedí públicamente, bueno, yo y otros más, ¿no? Una barbaridad que sea embajador. Una barbaridad que sea embajador. Embajador o funcionario. Y doblemente barbaridad encima en Israel. Es como un agravio a la comunidad judía argentina. Y si alguien le dice, pero mire, Eduardo, teniendo en cuenta lo que usted dijo antes, sí, yo estoy mal de acuerdo con su posición, pero rige la presunción de inocencia en el Estado argentino, por lo tanto, mientras no haya condena, Urribarri es inocente. Sí, y también tiene razón. Pero también tiene razón. También tiene razón. Pero empieza el juicio en abril, y hay inmunidad. Hasta ahora es en abril. Y hay inmunidad, puede haber un tema ahí de inmunidad diplomática. No sé cómo lo van a resolver. Entonces, yo no digo por eso condenarlo. Tiene razón usted, lo acabamos de decir. Condenarlo de antemano no. Pero lo que debe hacer como mínimo el presidente de la Nación es, vamos a esperar por lo menos lo de abril. Estoy de acuerdo. Lo de abril y después vemos cómo hacemos. Y lo de Alfonsín, ¿por qué la juventud radical, parte de la juventud radical, pone reparos en que Alfonsín sea embajador de este gobierno en España? Bueno, yo comparto. Yo creo que no hay que hacer un escándalo, pero yo estoy obviamente dolorido con esa posición, porque encima coincidió con algo tremendo, ¿no? Por las mismas horas, el presidente de la Nación nombró funcionario nacional a Aníbal Fernández. Ser embajador, pero además embajador de España, que después de la embajada en Estados Unidos es la más importante del mundo para Argentina, junto con la de Brasil, es una posición política, es un aval político importante. No es simplemente ser diplomático, no es representar los intereses de la Argentina solamente, como puede ser una misión como la que hizo Raúl Alfonsín en su momento a pedido de Duhalde, una misión especial en Naciones Unidas, o misiones especiales para interceder en países que pueden haber entrado en guerra o tienen conflictos limítrofes, etcétera, etcétera. La embajada en España es una posición, es una definición política, es una definición política. Entonces, la verdad, yo lo veo con muy malos ojos que haya aceptado, es incorporarse a un gobierno que es al revés. En el caso del peronismo, el peronismo tiene que demostrar alguna vez en la vida que han cambiado ciertas prácticas. Tienen que demostrar primero que han cambiado ciertas prácticas. La vicepresidenta de la Nación es Cristina Kirchner, multiprocesada. Tienen un vicepresidente preso. Aníbal Fernández, bueno, tienen decenas de personas sospechadas. Ellos tienen que demostrar al revés. Tan sospechada que el presidente de la Nación hasta hace un año y medio decía expresamente que no iba a volver nunca a hablar con Cristina, entre otras cosas por esta razón. Tan grave era que Alberto Fernández lo dijo repetidas veces. Bueno, se olvidó de lo que dijo, no importa. Empezó una etapa nueva. Entonces, Ricardo Alfonsín tiene que pensar primero en esto, que este gobierno tiene que demostrar que va a respetar la República, que no va a robar, que va a hacer las cosas en beneficio del pueblo y no echar culpa para atrás, echarle toda culpa para atrás. Pero me pongo, digamos, como abogado de Alfonsín. Sí. Alfonsín puede llegar a decir, pero yo no avalé en ningún momento el gobierno de Cambiemos, que, por ejemplo, en su gestión le dieron 18.000 millones de pesos, 18.500 millones de pesos a Vicentín,
y que significan, digamos, no solamente una falta de respeto hacia toda la ciudadanía de la Argentina, sino que también viola pactos o acuerdos supranacionales, digamos, como los pactos de Basilea, digamos, donde una cartera... Digo, entonces digo, puede estar diciendo, yo por lo menos no tuve nada que ver con Macri. Claro. Y ahora vienen un montón de otras cuestiones que van a... porque la política, lamentablemente la política, digo lamentablemente, porque muchas veces decimos, no se debe politizar la justicia, ni la justicia debe entrar en la política constantemente, pero se han tirado de uno y de otro lado causas judiciales, carpetazos. Exactamente. Hasta ayer, digamos, o antes de ayer, falleció Bonadío, que fue uno de los personajes más polémicos que ha tenido la justicia de Comodoro Pi. Entonces, de un lado y del otro se pueden empezar a echar culpas. Sí, sí, claro. Es decir que, a ver, yo no digo que Ricardo Alfonsín se haga macrista, y ni que esté conforme con Cambiemos, pero no por no ser de Cambiemos macrista se tiene que hacer kirchnerista. En todo caso, que sea coherente con lo que ha planteado casi toda su vida, y aunque es un cuesta arriba, se ponga a conformar, parecía que estaba en eso, ¿con que lo expulsen? Un Estado... No, yo creo que las expulsiones ya en partidos como el radicalismo o el peronismo, la verdad, están en desuso, porque no son partidos, son movimientos donde la verdad... El radicalismo es bastante acotado ideológicamente. Pero el peronismo, que se puede ser fascista y peronista, trotskista y peronista, liberal y peronista, conservador y peronista, y en el radicalismo, que también ha tenido posiciones de centro-izquierda, pero de centro-derecha. Alvearista y irigoyenista, ¿no? Se puede ser alvearista y frondicista. Exactamente, exactamente. Entonces, en un partido así, tan amplio, con 2 millones, la verdad que hacerse el puro ideológico en medio de estar en contra de la historia del radicalismo. Yo no digo expulsarlo, pero insisto en el concepto. No por estar en contra de Cambiemos tenía que hacerse kirchnerista. En todo caso, acá habrá que conformar, desde el punto de vista de él, no es que yo lo piense, yo creo que hay que seguir, hay que mejorar, Cambiemos, hay que sumarle a otra gente, tengo otra posición. Pero desde el punto de vista de él, en todo caso, había que trabajar para hacer una fuerza progresista, más socialdemócrata, con el radicalismo, el socialismo, etcétera, etcétera, como existió en Santa Fe o como existe en Santa Fe, Frente Progresista, y que gobernó hasta el 10 de diciembre. Si le confirman la condena a Barisco, ¿va a seguir creyendo que se equivocó la justicia? No, o sea, si llega al final, uno tiene que rendirse ante la justicia, ¿no? Porque si no, las cuestiones siguen sin ningún tipo de definición. Para eso están los peronistas, para eso está la vicepresidenta actual, que va y le discute a los jueces y le dice lo que tienen que hacer presionándolo. Y que pareciera, y va a repetir espero que no, pero pareciera que va a seguir repitiendo hasta sus últimos días que es inocente, que fue una persecución del imperialismo, la sinarquía, la oligarquía, Estados Unidos, Europa, Cambiemos. Sí, todo lo que le pasa es por una persecución política. La verdad llama la atención. De todas maneras hay que ponderar esa inclinación que tiene a sentirse medio el ombligo del mundo, ¿no? Hay una conspiración mundial, internacional, que ha inventado de que ella se enriqueció ilícitamente, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, muy amables. Por su tiempo.